Tenía 61 años y durante casi toda mi existencia había estado convencida de que ya lo tenía todo resuelto. Me casé muy joven, crié a 2 hijos, trabajé a media jornada en la biblioteca del pueblo y los domingos horneaba. Para mí el amor era algo silencioso y conocido, de esos que se sientan a tu lado en el sofá y no necesitan muchas palabras. Nunca me aparté de la rutina, nunca me pregunté qué faltaba, hasta que una tarde de tormenta destrozó la ilusión de seguridad que había construido alrededor de mi corazón. Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrirme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Todo comenzó con la lluvia. Aquella lluvia densa de principios de verano que hacía llorar a las ventanas y convertía la calle en un arroyo oscuro y reluciente. Estaba sola en casa, bebiendo té junto a la ventana y observando cómo se mecían los setos de los vecinos cuando lo vi correr por la acera, empapado, con la sudadera pegada a la espalda. Al principio pensé que era alguno de los adolescentes de más abajo, pero conforme se acercaba lo reconocí. Ethan. Era el hijo de Michelle y Gary, los vecinos de al lado. Tenía 22 o quizás 23 años, si no me fallaba la memoria. Se había mudado de nuevo con ellos unos meses atrás después de la universidad, y aunque lo había visto cortar el césped o pasar corriendo, solo intercambiábamos los saludos típicos de vecinos, nada más, hasta ese momento. Subió corriendo hasta mi porche, protegiéndose la cara de la lluvia, y llamó. Abrí la puerta, sorprendida. «Hola, señora Carter», dijo jadeando. «Perdón, estaba paseando. No pensé que se desataría así. Mis padres no están y no tengo la llave». Parecía un cachorro empapado. Los vaqueros se le pegaban a las piernas y el agua le goteaba de la punta de la nariz. Dudé solo un segundo antes de apartarme. «Entra antes de que te resfríes», murmuró un agradecimiento mientras entraba en el recibidor, sacudiéndose el agua. Saqué una toalla del armario del pasillo y se la entregué. Sonrió mientras se secaba el pelo. No quería irrumpir así. Solo necesitaba un sitio donde esperar a que pasara. «Ningún problema», respondí, intentando no mirarlo demasiado rato. «Déjame meter tu ropa en la secadora. Puedes cambiarte con algo de mi hijo. Todavía guardo algunas de sus cosas viejas en el armario de la habitación de invitados». Ethan pareció sorprendido, tal vez un poco divertido, pero asintió. «Estaría genial. Gracias». Mientras caminaba por el pasillo a buscar la ropa, noté que me faltaba un poco el aire, no por el esfuerzo, sino por una extraña opresión en el pecho. Mi marido había fallecido hacía 3 años y, aunque me había acostumbrado al silencio de la casa, no había tenido a nadie, especialmente a un hombre, por joven que fuera, dentro de ella de aquella manera desde entonces. Me sentí extrañamente cohibida. Se cambió con rapidez y volvió vistiendo una camiseta azul marino y unos pantalones de chándal que le quedaban un poco flojos en su cuerpo delgado. «Eres una salvavidas», dijo, dejándose caer en el sofá como si conociera aquella casa desde hacía años. «Vaya, tu casa todavía huele a canela. Venía aquí de pequeño con mi madre, ¿recuerdas? Por tus barritas de limón». Sonreí y me senté frente a él. «Esas barritas de limón siguen siendo mi especialidad». Conversamos un rato. Cosas cotidianas. Su búsqueda de trabajo, el extraño estado del mundo, mi jardín. De vez en cuando tronaba y la lluvia golpeaba los cristales como un reloj que marcaba el tiempo. En medio de la conversación me di cuenta de lo fácil que resultaba hablar con él, de con cuánta atención escuchaba, de cómo sus ojos, de un verde suave que no había notado antes, se posaban en mí más tiempo del que era educado, pero no de una forma que me incomodara. Todo lo contrario. «Siento si me estoy quedando demasiado», dijo al cabo de un rato, mirando hacia la ventana oscurecida. «La lluvia no afloja». «Estás bien», contesté, y añadí enseguida. «Puedes quedarte a cenar si quieres. Solo estoy yo y preparé demasiada sopa». Su rostro se iluminó. «Eso suena genial de verdad». Y se quedó. Puse la mesa mientras él secaba los platos que yo había lavado antes. Cenamos sopa de puerros y patata con tostadas con mantequilla, y me encontré riendo más de lo que lo había hecho en meses. Era gracioso de una manera suave y autocrítica, considerado, amable. Después de la cena volvimos al salón. Las luces estaban bajas, ese tipo de resplandor cálido que hace que todo parezca un poco más lento. Se sentó en la alfombra,
con la espalda apoyada en el sofá y las piernas estiradas como un niño otra vez. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo tras un largo silencio. Claro. ¿Alguna vez te sientes sola? La pregunta me tomó por sorpresa. Abrí la boca y la cerré. Él me miró con una sinceridad que no esperaba. Sí, respondí en voz baja. Más de lo que dejo ver. Asintió, apartando la mirada. Yo también. El silencio que siguió no fue incómodo, solo denso. Lleno de cosas no dichas. El espacio entre nosotros no era muy grande, pero se sentía cargado. Observé cómo sus dedos jugueteaban distraídamente con el borde de la camiseta. Cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, como si retuviera algo que no sabía cómo expresar. Te veía en el jardín, dijo de pronto, leyendo en el porche. Siempre parecías tan en paz. No supe qué responder. Los cumplidos se habían convertido en visitas raras en mi vida, y viniendo de alguien como él, alguien joven, alguien que se fijaba, me afectó más de lo que esperaba. Me levanté para recoger los platos, de repente agitada. Déjame. Te ayudo. Me siguió hasta la cocina. Nos colocamos uno al lado del otro, lavando, secando, sin hablar. Nuestros brazos se rozaron una vez, luego otra, y a la tercera no me aparté. Levanté la vista hacia él. Él ya me estaba mirando. El momento quedó suspendido, una respiración detenida. No pensé. Solo sentí el peso de mi propia soledad, el calor de su cercanía y la forma silenciosa en que me hacía sentir de nuevo una mujer, no solo la madre de alguien, la viuda de alguien. Pero entonces di un paso atrás. Debería buscarte una manta, dije casi en un susurro. Asintió despacio. Sí, está bien. Y así, el momento pasó, pero no desapareció. Permaneció entre nosotros como el olor de la lluvia a través de la puerta de mosquitera. Y en ese instante supe que algo había cambiado. Algo que no podía deshacer. A la mañana siguiente el cielo estaba limpio. Esa luz suave posterior a la tormenta entraba por la ventana de la cocina mientras me servía una taza de café. Estaba de pie en bata, con la taza caliente en los labios, pensando en la noche anterior. Ethan había dormido en el sofá. Le había llevado una manta y una almohada, cuidando de no mirarlo demasiado a los ojos. No habíamos hablado mucho después del momento en la cocina, solo buenas noches, seguidas de un silencio que parecía resonar más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos dicho. No dormí mucho. Mis pensamientos daban vueltas sin cesar, no solo alrededor de lo que casi había ocurrido, sino de lo que significaba que yo lo hubiera deseado. Cuando miré al salón lo encontré despierto, ya doblando la manta, la almohada bien colocada en el brazo del sofá. Llevaba otra vez su propia ropa, ya seca, y levantó la vista con una sonrisa suave, casi de disculpa. Buenos días, dijo, con la voz ronca de sueño. Buenos días, respondí, apartándome el pelo detrás de la oreja como una colegiala nerviosa. Espero no haber roncado. No, contesté, y añadí, eres un invitado silencioso. Asintió y se dirigió hacia la puerta principal, poniéndose las zapatillas. Gracias por todo. De verdad. No quería que se volviera raro. Me quedé allí todavía con la taza en la mano, sin saber qué decir. La parte adulta de mí, la viuda racional, la madre, la vecina respetable, quería asentir, decir está bien y cerrar el capítulo. Pero la otra parte, la que había despertado bajo el calor de su mirada, me susurraba que me estaba mintiendo a mí misma. No fue raro, dije un poco demasiado rápido. Quiero decir, me tomó por sorpresa, eso es todo. Se detuvo a medio girar hacia la puerta. A mí también. Permanecimos otra vez en aquel silencio, como si no supiéramos del todo cómo terminar algo que realmente no había empezado. Entonces se le alcanzó el picaporte. Bueno, te dejo que retomes tu vía. Ethan. Se volvió. Cuando quieras pasar, llueva o no, mi puerta está abierta. Ahí. Lo dije. Su expresión cambió. La sonrisa esta vez no era tímida. Era algo más suave, algo agradecido. Gracias, señora Carter. Llámame Diane. Se fue, y me quedé un momento más, el eco de sus pasos en el porche desvaneciéndose detrás del suave tintineo de la cucharilla en la taza de café. El resto del día transcurrió en una especie de niebla extraña. Intenté mantenerme ocupada,
limpié el armario de la ropa de cama, regué el jardín, reordené el estante de las especias, pero cada momento de quietud entre tareas me devolvía a él. ¿Por qué importaba? ¿Por qué sentía que algo se había abierto dentro de mí, como una ventana que no me había dado cuenta de que llevaba años cerrada? Esa noche me senté en el porche. El aire estaba cálido, los árboles aún goteaban de la tormenta, y mi libro de bolsillo yacía olvidado en mi regazo. Debí de estar mirando demasiado gato porque no oí que se acercaba. Hola. Levanté la vista y allí estaba, con las manos en los bolsillos, el pelo todavía un poco húmedo de una ducha reciente. «Has vuelto», dije, sorprendida de lo contenta que me ponía verlo. «No pensé que te importara». «No me importa». Se sentó a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente. «Perdona otra vez por ayer», dijo. «No suelo hacer eso, sea lo que sea que fue». «Lo sé», contesté en voz baja. «Yo tampoco». Permanecimos en silencio un rato, viendo cómo el mundo se acomodaba en el crepúsculo. La luz del porche se encendió automáticamente, bañándonos en un tono dorado. «Últimamente me siento un poco perdido», admitió, con la mirada en el horizonte. «Volver aquí, es como estar en este espacio raro entre ser un niño y ser un hombre. No sé muy bien dónde encajo». Me volví hacia él. «Sé más de lo que crees sobre esa sensación». Nuestros ojos se encontraron y por un segundo olvidé la diferencia de edad. Las décadas entre nosotros no se sentían tan amplias. No cuando éramos solo dos personas intentando averiguar otra vez dónde pertenecíamos en el mundo. «Echaba de menos hablar así», dije. No me había dado cuenta de cuánto echaba de menos que me vieran. «Es fácil hablar contigo», respondió. «Y te veo. De verdad». Las palabras me golpearon como una ola tibia. Tragué saliva. Se me cerró la garganta de repente. «¿Puedo preguntarte algo, Diane?» «Claro». Aquel momento en la cocina. ¿Tú también lo sentiste?» Se me cortó la respiración. Miré mis manos un instante y luego levanté la vista. «Sí. Lo sentí». Él soltó el aire como si lo hubiera estado conteniendo durante horas. «Vale. Solo necesitaba saber que no estaba loco». «No lo estás». La pausa que siguió ya no era incierta. Estaba llena de una especie de permiso silencioso, de un entendimiento mutuo de que algo había cambiado entre nosotros y no iba a desaparecer. «Debería irme», dijo, poniéndose de pie despacio. «No tienes por qué», contesté, sorprendiéndome incluso a mí misma. No se movió, solo me miró. «Quiero quedarme», dijo con suavidad. «Pero solo si tú también lo quieres». Entonces me levanté, mirándolo de frente. La luz del porche proyectaba un resplandor suave sobre su rostro, y por primera vez en años sentí que algo se removía dentro de mí. Algo vivo. «No sé qué es esto», susurré. «Pero no estoy lista para cerrar la puerta». Asintió. Y así, ninguno de los dos lo hizo. La siguiente vez que hice vino no fue por la lluvia. El cielo estaba despejado, el aire cálido con esa quietud de finales de primavera que se demora justo antes del verano. Estaba ocupándome de las hortensias del jardín delantero, con las manos hundidas en la tierra, cuando oí sus pasos en la acera. «¿Necesitas una mano?», preguntó, y cuando levanté la vista ya estaba agachado a mi lado. Al principio no hablamos mucho. Cogió una herramienta y me ayudó a trasplantar una de las matas que se inclinaba. Le enseñé a romper las raíces con cuidado. Nos movimos al unísono. Dos personas de generaciones distintas, arrodilladas en la misma tierra, y de algún modo se sentía natural. Cuando por fin nos sentamos en el porche con agua de limón, el sudor brillándonos en la piel, se recostó y dijo: «Esto se siente bien». Asentí. Sí. Todavía no había etiqueta para lo que éramos. Yo no intentaba darle sentido y él tampoco. Había límites no dichos, que ambos parecíamos intuir y respetar, pero no nos mantenían separados. Solo nos ayudaban a avanzar despacio, con cuidado, con intención. Esa noche lo invité otra vez a cenar. Preparé pollo asado, puré de patatas y judías verdes salteadas con ajo y aceite de oliva. Él ayudó a poner la mesa, tarareando una melodía que no reconocí. Comimos y hablamos como viejos amigos, a veces riendo, a veces cayendo en esos silencios cálidos y densos que no exigían ser llenados. Después de la cena se acercó a mí.
Tocadiscos, una cosa antigua que no usaba desde hacía años, y empezó a hojear mi colección de vinilos. Sonrió al sacar uno. Fleetwood Mac. Sonreí. Stevie Nicks siempre hace que todo se sienta más complicado y hermoso al mismo tiempo. Colocó el disco con cuidado y bajó la aguja. El zumbido y el crujido familiares llenaron la habitación antes de que la música creciera. Me tendió una mano. Me quedé mirándola. «Baila conmigo», pidió. Habían pasado años, quizás décadas, desde que alguien me pedía aquello. El corazón me latía con fuerza mientras me levantaba y lo dejaba guiarme hasta el centro del salón. Los muebles se convirtieron en fondo, las paredes se difuminaron y lo único que existía era el susurro de la música y su mano en mi cintura. Nos mecimos despacio. Sentí el calor de su respiración cerca de mi oído, la presión suave de su mano entre mis omóplatos. Apoyé ligeramente la mejilla en su pecho y cerré los ojos. «No quiero que esto termine», murmuró. Yo tampoco. Cuando la canción se apagó no nos soltamos de inmediato. El abrazo se suavizó, pero nuestras manos siguieron unidas. Me aparté un poco para mirarlo. «¿Qué estamos haciendo, Ethan?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. No respondió enseguida. Buscó en mis ojos como si intentara encontrar las palabras. «No lo sé», dijo, «pero se siente honesto». Y lo era. Se sentía inexplicable, pero no equivocado. Lo llevé al sofá. Nos sentamos cerca, las rodillas tocándose, el silencio estirándose otra vez entre nosotros, solo que esta vez estaba lleno de preguntas que aún no estábamos listos para responder. Entonces sus dedos rozaron los míos. Miré nuestras manos y luego su rostro, y las dejé quedarse allí. «He pasado tantos años intentando no sentir», dije, intentando estar bien con estar sola. No pensé que pudiera volver a desear esto. «Puedes», dijo con suavidad. «Lo deseas». El corazón me golpeaba en el pecho. Era demasiado rápido, demasiado extraño, demasiado inesperado, pero también era real. Sin fingimientos, sin papeles que interpretar, solo la verdad cruda de querer conexión en una vida que se había vuelto demasiado silenciosa. Él se inclinó hacia adelante, sin fuerza, solo una pregunta en los ojos. No respondí con palabras. Lo besé. No fue precipitado ni desesperado. Fue tierno, un reconocimiento callado de todo lo que había estado creciendo entre nosotros. Cuando nos separamos, su frente se apoyó contra la mía, los dos sin aliento. «Diane», dijo suavemente. «Nunca haré nada que tú no quieras». «Nunca». «Lo sé», susurré. «Por eso no tengo miedo». No fuimos más lejos aquella noche. Solo nos quedamos juntos, las manos entrelazadas, los corazones abiertos. Durmió otra vez en el sofá, pero esta vez el aire entre nosotros estaba cálido de comprensión, no de incertidumbre. Y mientras me acostaba, no me revolví con culpa ni confusión. Me sentí en calma. Algo había comenzado, algo real, y ya no quería huir de ello. Los días siguientes transcurrieron despacio, con suavidad, como despertar de un largo sueño y recordar cómo respirar. Ethan no venía todos los días y yo no lo esperaba, pero cuando lo hacía siempre parecía que el mundo se volvía más silencioso, más blando, como si todo en mi vida antes de él hubiera estado escrito a lápiz. Y ahora, de algún modo, las cosas se estaban trazando con tinta. Una tarde me encontré sentada en el porche trasero con una copa de vino, el sol tardío proyectando largas franjas doradas sobre el césped. Oí cómo se abría el portón lateral. Ya había aprendido a no llamar. Entró con esa confianza natural, sosteniendo una pequeña caja en las manos. «¿Qué es eso?», pregunté, dejando la copa. «Una pequeña sorpresa», dijo, colocándola sobre la mesa. Dentro había una cámara Polaroid antigua, de las que no veía desde que mis hijos eran pequeños. Sonrió mientras yo la miraba y luego sacó algo más del bolsillo. «Un cartucho de película nuevo». «Pensé», dijo, «que si estamos creando recuerdos, quizás deberíamos guardar algunos». Reí, más conmovida de lo que esperaba. «De verdad eres especial». Levantó la cámara y la apuntó hacia mí. Di eso otra vez, pero más despacio. Puse los ojos en blanco, pero sonreí. Clic, la foto salió con un suave zumbido y él la agitó en el aire. Observé cómo la imagen se iba revelando poco a poco.
Yo sonriendo tímidamente, el pelo un poco desordenado por la brisa, una mano apoyada en la mesa, la otra recogida a un lado. Parecía mayor de lo que me sentía, pero más feliz de lo que había estado en años. Más tarde nos sentamos en el césped del jardín trasero. El sol bajaba y las luciérnagas empezaban su danza silenciosa de parpadeos a nuestro alrededor. Él se tendió de espaldas, con las manos detrás de la cabeza, mientras yo trazaba círculos invisibles en mi rodilla con un dedo. ¿Alguna vez te preguntas qué diría la gente? Pregunté en voz baja. Giró la cabeza hacia mí. ¿Sobre nosotros? Asentí. Todo el tiempo, admitió. Pero también sé esto, nadie más está viviendo esta vida por nosotros. Lo miré, de verdad lo miré, la forma en que sus ojos brillaban con la luz que se iba, la calma firme de su voz, la extraña sabiduría que vivía bajo su juventud. No estaba intentando representar un papel. No estaba allí por alguna emoción pasajera. Estaba allí porque me veía y se quedaba de todos modos. No soy ingenua, dije. Esto, sea lo que sea entre nosotros, no va a ser sencillo. No, respondió, incorporándose. Pero puede ser honesto y hermoso y quizás incluso valer la pena. No respondí de inmediato. Extendí la mano y tomé la suya. Quiero dejar de esperar lo perfecto, dije por fin. He esperado tanto y estoy cansada. Me atrajo suavemente hacia él. Me recosté contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo mi oído. Aquella noche no hablamos mucho más. Solo nos quedamos allí, acurrucados en el silencio del crepúsculo, mientras el mundo fuera de nuestra valla seguía su curso, sin darse cuenta del pequeño y callado milagro que ocurría en mi jardín trasero. Cuando se fue más tarde, me besó en la mejilla. Sin prisa, sin preguntas, simplemente presente. Y cuando cerré con llave la puerta detrás de él, me quedé un largo rato en el pasillo sosteniendo la foto Polaroid que había dejado sobre la mesa. Era yo, sí, pero de algún modo más que eso. Era un momento, una versión de mí misma que pensaba haber olvidado, esperanzada, abierta, calladamente valiente. Coloqué la foto en la nevera. No para recordarlo a él, sino para recordarme a mí, porque eso es lo que puede hacer el amor. El amor de verdad, incluso cuando llega de una forma inesperada. Nos recuerda quiénes éramos antes de él.